Bienvenidos a este primer episodio del podcast El Autobúsqueda, eh, titulado ¿Dónde me subo al autobús? Mi nombre es Oscar Hernández, estoy acompañado de dos bellas personas que tenemos ya un rato inmersos en una educación alternativa, autodirigiendo nuestro aprendizaje. Les vamos a hablar un poquito sobre de qué va la dinámica de este podcast, de qué vamos a hablar. Vamos a estar hablando de temas bien interesantes, pero este primer episodio vamos a hablar más sobre por qué hacemos este podcast, quiénes lo hacemos, cómo lo vamos a hacer, en dónde estamos. Entonces, bueno, más que nada este podcast va a ser una charla más amena, un conversatorio, como si estuviéramos en la cocina acá adentro. De hecho tenemos aquí un cafecito rico. Y bueno, lo más importante de este episodio yo creo que va a ser hablar sobre el sueño, porque este podcast está inspirado en un sueño y en unas experiencias, yo creo, comunitarias. Y yo lo describí como una red, una telaraña, ¿no? De sucesos que se fueron entretejiendo a lo largo del tiempo, hace ya unos años, y que han dado como resultado, yo creo que este punto también de mi vida y de nuestras vidas. Y bueno, ¿les gustaría presentarse, amigos? Claro que sí. Bueno, pues yo soy Abigail, eh, más conocida como Abby. Y bueno, pues estoy aquí en Educambiando, compartiendo, facilitando, aprendiendo también muchas cosas. Y pues muy contenta de hoy iniciar un nuevo sueño, ¿no? Un nuevo proyecto al lado de ustedes. Y pues ahí siento que hay muchas experiencias que nos gustaría compartir. Entonces, bueno, pues de esto se va a tratar también estos episodios, de compartir nuestras experiencias a través de estos 6 años que llevamos ya en Educambiando, y esperamos que puedan ser muy, muy útiles para las personas que nos escuchan. Pues a mí me llaman Gainco, también me llaman Edgar. Eh, no estamos en Ucrania, si escuchan esas explosiones, no estamos en Ucrania, estamos aquí en las instalaciones de Educambiando, en los jardines exteriores de Edu. Y nos tocó hoy, 15 de mayo, hacer este podcast en las meras fiestas patronales de Rancho Viejo, y por eso se escuchan esas detonaciones de cohetes. Muy contento, ¿no?, de estar acá, de estar en este primer episodio de este podcast, de platicar, de conversar, de compartir, de reírnos, de reflexionar, de poder traer aquí a este espacio de estas experiencias que nos han enriquecido y como decía Oscar hace un ratito, ¿no?, como ver nuestra perspectiva de esos sueños que se han venido entrelazando y que van formando nuestra realidad conocida, y cómo eso nos nutre y cómo eso nos hace estar en sintonía y en relación con lo que nos gusta, con lo que nos es importante en la vida o lo que le hace sentido. Ok. También me gustaría agregar que con este podcast queremos invitar a la reflexión sobre un montón de temas de la escuela, de la educación, sobre paradigmas educativos, familiares, dinámicas sociales, cosas que a lo mejor no son visibles eh, con el ojo, pero se sienten, y que muchas veces no sabes ni cómo ponerle nombre a eso porque no sabes que existe y que se llama así. Entonces también este podcast va un poquito sobre eso. Vamos a charlar sobre todo desde la experiencia, nada como una receta, como algo así ya fijo. Más bien queremos platicar sobre un montón de cosas relacionadas a ese tipo de, de temas, ¿no? Sobre educación o sobre relaciones, Crianza. crianza incluso. Sí, está chido. Em, bueno, eh, pues bueno, este podcast a mí me nació la idea de comenzar a hacerlo, porque siento que hay un montón de valor en lo que sucede
dentro de Educambiando, ya que es una dinámica social muy diferente a lo que se vive en una escuela y que rompe un montón con toda la inercia de lo a que estamos acostumbrados normalmente, ¿no? Porque no es usual que autodirijamos nuestro aprendizaje de una manera consciente. A lo mejor inconscientemente lo hacemos, pero no le ponemos nunca como ese nombre, ¿no? Y bueno, el tema principal yo creo que va a ser el título del podcast, que es el autobúsqueda, que es un juego de palabras entre un autobús y autobúsqueda. Y se deriva de un sueño que tuvo Abby, que me pareció muy inspirador, muy como que en el momento en que escuché la historia dije, ese va a ser el título ya, ese, tiene que ser ese. Em, bueno, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito de este sueño para poder entonces comenzar a dar también desde mi perspectiva de la historia, porque siento que yo también estoy dentro de esa historia, pero no de la forma en el sueño, sino ya físicamente aquí, O ¿no? también en el sueño, quién sabe. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, pues sí, cuando me platicaste el nombre el nombre del podcast, querías nombrarlo así, me resonó un montón, me hizo pues recordar ese sueño que tuve hace ya como en el 2019 me parece. Y ya teníamos pues 2 años de habernos mudado aquí a Rancho Viejo con Educambiando, de habernos hecho Centro Ágil ya así en forma. Y recuerdo que pues prácticamente habíamos vuelto a empezar acá y habíamos transicionado de algunas familias que se quedaron, bueno, pues en el centro y aquí empezaron a llegar nuevas personas, nuevos niños, nuevas niñas. Se empezó también a poblar un poco más de adolescentes, empezaron a llegar personas entre 12, 13, 15, 16, ¿no? Como que empezó a llegar de todo tipo de público. Y recuerdo que, pues, tuve ese sueño en donde estaba yo eh, en una parada de camión, no sé en qué lugar, y estaba precisamente así en una parada de camión, así con su techito y todo, parada ahí esperando algo, supongo que un autobús también, cuando de pronto veo a muchos jóvenes, básicamente adolescentes, que venían así como en grupo, corriendo, con uniformados, recuerdo, tenían una playera así blanca con el cuellito rojo. No sé si se me figuró a la playera que usaba yo en la prepa, me parece. Entonces no pude ver el nombre así, ya sabes, el logo, lo que decía, simplemente venían todos corriendo y yo decía, ¿qué está pasando, no? Entonces uno de ellos se me acercaba y me decía, Abby, por favor, ayúdanos. Y yo, como que me quedaba pensando, pero ¿ayuda de qué? ¿No? ¿Por qué vienen corriendo? Y simplemente no había más palabras, solo volteaba a verlos y su cara era como de angustia, como de sálvanos de algo. Entonces yo recuerdo que en ese momento llegaba un autobús así literalmente amarillo, de esos autobuses de escuela, y no sé quién lo manejaba, no veía yo al conductor o conductora. Entonces el autobús estaba vacío y lo único que a mí se me ocurría era a todos esos jóvenes subirlos al autobús, ¿no? Entonces yo decía, ok, vengan por aquí, y lo subía y lo subía y lo subía, hasta que el autobús se llenaba completamente. Recuerdo que estaba lleno y recuerdo haberme visto como parada así, agarrada del tubo del autobús. Y avanzaba, ¿no? Nos subíamos y yo decía, bueno, pues quién sabe a dónde vamos, pero vamos todos juntos. Y entonces el autobús arrancaba a toda velocidad. Y yo decía, no inventes, es que aparte el camino que agarrábamos no era un camino recto, era un camino lleno de muchas curvas y íbamos así muy, muy rápido. Entonces yo decía, no, nos vamos a estrellar, ¿no? Vamos a chocar ese autobús, no sé ni quién lo maneja, ¿no? Pero aquí vamos todos. Entonces el autobús iba así como en las curvas y todo. Y entonces yo vi un río.
y dije, no, ya aquí, hasta aquí llegamos, no vamos a poder pasar. Definitivamente hasta aquí vamos a llegar. Y pues nada, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el autobús siguió avanzando y no sé cómo pasó el río sin hundirse, o sea, pasamos el río igual a toda velocidad y salimos de ahí, ¿no? Y volvimos a agarrar carretera. Y entonces en ese momento recuerdo haber despertado, ¿no? Ya. Y fue como esta parte de qué me quería decir el sueño exactamente, ¿no? Porque muy a menudo tengo este tipo de sueños donde hay como mensajes y cosas. Y sí, pues me hizo reflexionar mucho de qué estaba pasando con los jóvenes, sobre todo, o sea, en ese momento, que estaban pidiendo ayuda, ¿no? Y me hizo eh, observar también a ver en Edu cuántos jóvenes estaban llegando, pues con muchos problemas en la escuela, que tenían muchas situaciones de autoestima, eh, problemas en casa y que vinieron buscando a Edu un lugar de paz y un lugar donde fueran escuchados, ¿no? Entonces eso me hizo como ese clic entre mi sueño y lo que precisamente estaba pasando. Y es que justo por esas épocas, a mí también me hizo, cuando Edgar me contó el sueño, me pasó como un flashback, como un recuerdo muy vivo, ¿no? De cuando yo tenía que moverme mucho en autobús, porque pues ya tenía que moverme, ¿no? Ya tenía que, y ya mis papás no me podían llevar porque mi papá trabajaba, mi Que mamá tenías 15, también. ¿no? Tenía 15 años, ¿no? Entonces tenía que empezar a moverme yo solo, ¿no? Ya no podía depender tanto de mis papás, por una cuestión de trabajo de ellos, ¿no? De que tenían que estar en sus trabajos. Y también al mismo tiempo, eh, me hizo mucho sentido porque en el sueño tú dices que rescatas jóvenes y pues yo me sentí rescatado, o sea, más bien me siento que ustedes me rescataron. O sea, yo me siento que ustedes me rescataron en ese autobús, como metáfora, ¿no? Y que me subieron al autobús. Este, porque yo venía buscando algo así cuando yo tenía 15, solo que no sabía que algo así existía. Yo no sabía ponerle nombre a eso que me sucedía en la escuela, situaciones de violencia pasiva, no sé, de autoridad centralizada, de relaciones, no equitativas entre compañeros o entre profes, que yo sabía que eso existía, pero no sabía que se llamaba así. Y se me hace algo muy loco porque yo resueno mucho con el sueño. O sea, se me hace más bien que ustedes están rescatando un montón de personas, no solo de jóvenes o de niños, niñas, niñas, sino también incluso adultos. O sea, tan solo acaba de pasar el encuentro de facilitadores acá en Rancho Viejo, Veracruz, y, y todas las personas adultas que vinieron, que se sintieron muy conmovidas varias, y otros se llenaron de energía para seguir trabajando en sus proyectos de desescolarización y autodirección. Y tan solo el hecho de que yo me haya subido al autobús, como esta metáfora, pues yo creo que le dio un rumbo diferente a mi vida, a lo que yo creo que ahorita, yo creo que no puedo asegurarlo, ¿no? Pero yo siento que no hubiera sido feliz si no hubiera encontrado algo como esto, que es una alternativa, ¿no? A lo que se tiene como común en la sociedad. Es bien común que no nos demos cuenta, ¿no? Como que ahorita que te escucho y escucho el sueño de Abby, me deja pensando en eh, cuando tú llegaste aquí, no venías con una claridad de saber que vinieras huyendo de algo o que vinieras a salvarte de algo. Más bien fue todo circunstancial, ¿no? Y hasta que escuchamos el sueño de Abby, como que nos hace clic y todas las piezas se embonan, como en un rompecabezas. Y lo cierto es que, como decía Abby ahorita, ¿no? Cada persona que se ha integrado a la comunidad tiene en sus prácticas habituadas, en su manera de relacionarse, en sus dinámicas familiares, en las concepciones que tienen de la educación o del aprendizaje o de cómo se tiene que ver eso,
un montón de paradigmas que invisibilizan o le restan luz a otras formas diferentes de poder hacerlo. Y que cuando estás tan acostumbrado a esas antiguas formas o a esas viejas costumbres, no hay esa capacidad, ¿no? de poder imaginarnos que descentralizar la autoridad es posible y que no va a causar un problema o que no va a causar un caos o que regresarle la autonomía a las personas sin importar la edad que tengan eh, puede beneficiarles o brindarles la oportunidad de conocerse a sí mismas, a sí mismos y como que en estas formas o en estas prácticas que están ya muy normalizadas, se piensa que eso no es posible, ¿no? Que los niños no saben, que los niños hay que tenerles siempre bajo vigilancia, que siempre hay que estar guiándolos, que siempre hay que decirles qué hacer para que puedan construir su aprendizaje o avanzar. Y yo me incluyo en eso, porque hasta que no lo vi aquí a lo largo de los años que llevamos haciendo esto, no lo podía yo ver como algo posible. No es algo que las personas estemos habituadas, porque crecimos en un ambiente demasiado controlado. Desde casa, desde la escuela, desde nuestros trabajos, y la sociedad en sí está diseñada para que funcione de esa manera. Y a mí lo que me parece más interesante es que las personas que vienen y que llegan aquí a Edu no saben todavía de qué vienen huyendo hasta que encuentran esta otra forma de poder hacer las cosas, esta nueva forma de relacionarse, esta forma de construir socialmente un núcleo, un lugar, un entorno en donde tratamos de pulir como todas esas viejas costumbres o todas esas viejas prácticas que nos llevan más a las ideas de individualismo, de competencia, de pasar por encima del otro, de imponerme, de darle mayor peso a las opiniones de los que tienen mayor edad y todas estas cosas como que las vamos poco a poco puliendo, las vamos poco a poco quitando del panorama y, y ahí es donde empieza a surgir ya una creatividad distinta. Y el ejemplo de cómo se ve esa creatividad cuando vas puliendo esas cosas que estorban, pues es este programa, por ejemplo, ¿no? El poder llegar a este punto donde ya hay una intención clara de qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, qué recursos tenemos disponibles o qué recursos podemos qué se necesita. traer, qué se necesita. No hubiera llegado si tú en este proceso durante los años que has estado en Edu no hubieras tenido ese autoconocimiento y libertad de decir, tengo ganas de hacer eso. O tengo ganas de no hacer nada. O de no hacer nada hasta que llega la idea y llega la chispa y dices, estaría bien chido hacer un podcast donde podamos hablar de todas estas cosas que nos pasan. Eso no hubiera llegado si no hubieras tenido esa libertad. Entonces, para mí este programa es como uno de esos frutos, ¿no? que se ven de el resultado de la libertad de una persona que practica la autodirección y que tiene el entorno adecuado y el espacio para poder desarrollarse, conocerse y después crear. Oye, hay algo bien interesante que dijiste hace ratito, Oscar, de que cuando te sentiste rescatado y llegaste acá y yo sentí que yo misma, o sea, que yo también fui rescatada, ¿no? Como ves, en el proceso de subir a adolescentes, yo también me rescaté en ese proceso. Y esto también de que los adultos, ¿no? Cuando llegan acá y descubren nuevas formas, yo recuerdo que poquito tiempo después de ese sueño, unos días después, estaba en la ciudad de Querétaro dando un entrenamiento. Y tenía súper fresco el sueño y se los platiqué. Entonces las personas que estaban ahí pues ya eran básicamente personas adultas. Y entonces todas dijeron, nos queremos subir al autobús nosotros también, ¿no? Y de hecho hicieron un grupo y se quedó como los trepados del autobús. Y entonces esta palabra, este juego de palabras que le pones al programa de autobúsqueda, a mí me hace reflexionar mucho sobre en este viaje, en este rescate, en el que pareciera que alguien nos está salvando, pero también siento que somos nosotras mismas en esta búsqueda interior de nuestra propia esencia, ¿no? De
o sea, si lo pudiera comparar un poco con lo que los chicos y chicas venían como buscando, como sálvame de algo, y están encontrando, están conectando con ellas mismas aquí, ¿no? Están conectando con sus, yo creo que por primera vez, ¿no? Con sus intereses, con sus gustos, con sus pasiones. Yo te veo a ti ahora mismo en estos días que hemos estado, desde que surgió la idea y cuando hemos estado compartiendo, cómo te brillan los ojos, cómo te emocionas y eso es resultado de esto, ¿no? Y creo que hay muchas chicas y chicos que ahora mismo han encontrado por fin, cuando han tenido el tiempo para poder, como dices, a lo mejor un día no hacer nada o 2 o 3, hasta que pasa todo este proceso también de desintoxicación, de tienes que estar haciendo algo y tienes que estar haciendo algo. Cuando tu Sí. mente se logra despojar, cuando te logras vaciar como de todas estas ideas y pensamientos y cómo debe de ser y lo que las personas adultas creemos que deben de ser, entonces cuando dejamos esa libertad, cuando damos espacio para esa libertad, surgen estas cosas, ¿no? Entonces creo que el nombre del juego de palabras del autobús queda es súper, resueno muchísimo con él, ¿no? Y yo creo que incluso ahora en este punto de mi vida, ya ni siquiera, o sea, ya más bien ya es algo que tengo un poco integrado, que incluso que, no tengo que intencionarlo para que suceda la autodirección. Más bien la autodirección ya sucede como algo ya en mi vida, ya estándar, ¿no? Me autodirijo de manera inconsciente, pero ya con la conciencia de que se llama autodirección. Y yo creo que también el sueño de este podcast, em, como resultado de la autodirección, pues yo creo que no es, el mérito no es solo mío el que esto esté sucediendo así, sino más bien es el resultado de un trabajo colectivo de años, ¿no? De estar desintoxicándonos, que no hemos acabado, y quién sabe si acabemos algún día de desintoxicarnos de todo esto, como dices, de que la misma sociedad te hace presión social para que siempre tengas ese sentimiento de necesito estar produciendo, y que llega el día que incluso que no tienes que hacer nada y tienes esta ansiedad de necesito estar produciendo algo, ¿y qué estoy haciendo? Pues soy un flojo, ¿no? Sí, exacto. A mí me pasa mucho un montón eso cuando Yo es creo que a como de, todos. no A tengo nada que hacer todos. de verdad. Y cuando no tengo de verdad nada que hacer, es como, de verdad no tengo nada que hacer, ¿no? Es como una idea que me piensa constantemente y con la que voy ahí como fluyendo para poder deconstruir muchas cosas, ¿no? Son las secuelas del, Pues pues de la imagínate. vida. Sí, claro, pues es que lo que acaba de decir Avi, ¿no? Es un proceso de construcción. Ahora que esa palabra también se ha puesto mucho de moda, y es reeducar la mente. Tenemos Ujú. que reeducar la mente y observar que toda esta nube de creencias, este conjunto de ideas, están arraigadas a la forma como crecimos, como fuimos educados, como nos guiaron en la escuela y las ideas que compramos como verdad, que están relacionadas a tienes que echarle muchas ganas, tienes que esforzarte mucho, tienes que estudiar, tienes que ser alguien en la vida, tienes que aprender y tener una carrera para que seas alguien en la vida y ganar dinero y tener un buen trabajo. Entonces, todo este conjunto de ideas invisibilizaron cualquier otra posibilidad que como seres humanos tenemos una infinita gama de posibilidades de nombrarnos y de definirnos, pero en términos de dignidad, en términos que no tienen nada que ver con un título profesional, porque creernos que somos un abogado o creernos que somos un doctor es una falacia. Estudiaste y tienes un conocimiento en un área particular, pero no eres eso. Y tú puedes haber estudiado lo que sea, y probablemente tu vocación, tu corazón y tus ganas estén en otro lugar. Eso. ¿Y cuántas personas hay por ahí en todo el mundo sin la capacidad y sin la posibilidad de poder experimentar la felicidad, con todo y que lograron recorrer el camino que supuestamente es el que les iba a llevar ahí, ¿no? Y que cuando llegaron ahí se dieron cuenta que no había, o sea, ese no es la garantía de nada de esas cosas. Sí. Entonces, creo que lo principal es en esta deconstrucción, en esta reeducación de nuestra mente,
poder empezar a nombrar las cosas que nos suceden. Como tú lo decías hace rato, el que en este momento puedas saber cómo se llaman ciertas cosas y poderlas nombrar, te da la capacidad de hacerte consciente de ellas. Y cuando nos hacemos consciente de ello, entonces es cuando podemos empezar realmente a decidir con sabiduría. Porque esta ilusión de pensar que decidimos cuando estamos nada más enfocados e involucrados en una sola idea cuadrada de producir, tengo que producir, estoy decidiendo que voy a hacer esto hoy porque voy a producir. En realidad seguimos siendo esclavos de un pensamiento que está nada más ligado a, a una idea de tener éxito a partir de lo que haces, de O lo solo que de logras. hacer dinero. Exacto. Que no digo que esté mal, porque pues en el sistema en el que vivimos, pues es importante Y es también. necesario, Es necesario. útil, Sí. claro. La diferencia es cuando tú conscientemente puedes decidir, como decías, a dedicar un espacio de tiempo a ti, a ti en el sentido de cuidarte, de reconocer cómo gestionas tus emociones, de reconocer tu psicología, ¿no? Tus pensamientos, y eso es cómo se ligan con esas emociones, tus acciones, hacia dónde están dirigidas, y darle esa pausa, ¿no? Esa pausa a no permitir que los pensamientos sean los que te arrastren, sino a que también puedas sentir tu cuerpo, qué te duele, qué no te duele, cómo se siente, estás agobiado, no estás agobiado, estás cansado, no estás cansado, tienes energía, en fin, ¿no? Ese autorreconocimiento que te va a brindar la capacidad de saber qué necesitas, qué es lo que estás necesitando. Y cuando necesitas ponerte en acción, que no venga de esta idea de es que soy un flojo porque no estoy haciendo nada y tendría yo que estar haciendo, entonces me voy a poner a hacer. Claro, porque te comparas con, o te hacen compararte con otras personas que son aparentemente más exitosas porque tienen más dinero o en redes sociales se ven Sí, más sí. felices que todos. En redes, nada es como se ve en las redes sociales. Claro, eso, las redes sociales son una falacia, ¿no? Es un espacio virtual muy tramposo, muy Bueno, tramposo. sí, está chido compartir también en redes sociales, pero no creo que sea como, pues más bien no me gusta guiarme por lo que veo en redes sociales a mí personalmente, ¿no? Hablando desde la experiencia. Y claro, ¿no? Y todo esto adaptado en los contextos de cada persona, ¿no? Porque pues todos venimos de contextos muy diferentes, situaciones muy diversas, con personas muy diversas, y se me hace algo muy interesante porque incluso aquí también cuántas personas, o sea, cuántos jóvenes, niños de todas las edades, todos los contextos, no vienen, ¿no? Y está muy chido cómo la comunidad se nutre de todo eso y se apoya en eso también para poder hacerse más fuerte y más consciente cada vez. Sí, a mí esto que acabas de decir a mí me parece sorprendente cómo la diversidad de las personas aquí se destapa. O sea, porque si bien tenemos claro que es una comunidad que abraza la diversidad y que preferimos aquí recibir a todo tipo de personas, las personas no llegan sabiendo eso siempre. O sea, las personas no vienen aquí porque estén buscando eso. Están buscando espacios, como le llamamos nosotros, no somos una alternativa, una educación alternativa, sino somos una alternativa a la educación. Entonces las personas como que primero vienen buscando algo en referencia a esta idea de lo que es la educación o de cambiar esta imagen de lo que es la escuela por algo diferente. Pero lo cierto es que cuando llegan aquí y empiezan a llevar su vida aquí, la cultura que se sostiene o que se crea es la que les permite destapar esta diversidad y entonces poderse definir a sí mismas, a sí mismos, quiénes son realmente, cómo son realmente. Y aquí hemos podido ver cómo personas llegan como en un cascaroncito, ¿no? En una metáfora de un cascaroncito, y aquí, ¡prac!, ¿no? Ese cascarón se rompe y te das cuenta cómo em,
las personas empiezan a definirse a sí mismas de una manera única. Yo no podría decir que de las 30 personas que están aquí en Edu, alguna se parezca a la otra. Todas son únicas y todas son sumamente diversas, ¿no? Y he podido ver cómo esos cascarones se han roto y podría dar ejemplos así muy claros, muy precisos, muy evidentes de cómo llegaron en un cascarón y cada vez ese cascarón se ha ido rompiendo y cómo estos pedazos se han ido cayendo y han dejado ver la verdadera imagen de estas personas tal y como son. No quiero nombrar así a cada uno porque no tengo tampoco ni su permiso para hacerlo, Claro. pero sí tengo en mente, y sé que ustedes también, a personas muy claras que llegaron de una manera y ahora los ves y dices, wow, jamás en mi vida hace 3 años me hubiera imaginado verte así el día de hoy a ti, ¿no? Yo A tampoco. estas personas. Entonces, Sí. para mí, el que ese descubrimiento, ese autodescubrimiento llegue, para mí es fascinante, es mágico. Más allá de lo que en sus niveles de co-creación, en sus proyectos personales puedan decir, mira yo todo lo que he podido hacer, la manera como personalmente han tenido ese crecimiento, ese desarrollo y ese descubrimiento para poderse ahora nombrar cómo son, quiénes son y qué sienten y que encuentren como un lugar en la vida, para mí eso es la magia. Lo que viene después, los proyectos personales, las cosas que puedan crear, pues ya es el plus, ¿no? Ya es como la capa externa del pastel, lo que lo adorna, lo que lo hace ver bonito y delicioso. Y lo que se construye como de manera interna, de manera personal, es como todo el pan, ¿no? Lo que le da consistencia a ese pastel. Y eso es maravilloso. Para mí eso es una de las cosas más maravillosas que podemos ver en este espacio. O en Y espacios es como más este. de lo mismo, o sea, al final se suben al autobús, eh, no sé quién maneje, pero Yo tampoco. lo, Aún no sabemos. el que maneja el autobús o los que van en el autobús van jalando a las personas que se suben y a su vez estas personas también van rescatando un poco a las otras personas que ya están dentro del autobús. Sí, Sí. y sobre todo ahorita que hablabas de niños y niñas, de esa transformación, yo iré también un poco más allá y la transformación que sucede con las familias de estos niños y niñas y adolescentes también, ¿no? Porque al ellos empezar, ellos y ellas al empezar en esta búsqueda interna, en esta transformación, en este conocerse, pues de alguna forma también están modelando a su mamá, a su papá en sus contextos familiares, ¿no? Y escuchar muchas anécdotas de familias que dicen, pues mi hijo, mi hija me transformó, ¿no? Me hizo evidente muchas cosas y estoy transformando muchos hábitos, muchos patrones y estoy trabajando en mí y estoy iniciando muchos procesos de búsqueda interna, ¿no? A mí me llena el corazón ver a mamás que en su vida habían trabajado con esta cuestión intrapersonal y que ahora se emocionan, buscan más, quieren saber más, están todo el tiempo como eh, viendo a ver quién puede como hablar de eso y se organizan y este crecimiento, eso a nivel personal y luego a nivel comunidad, ¿no? Como las mismas personas van buscando entrelazar igual otra vez estas redes con mamás, con papás, platicar, escucharse, cómo le hacen, cómo se vive la autodirección en familia y cómo ellos también como mamás y papás, cómo se autodirigen, ¿no? Entonces es como una cadena, es como así como algo en expansión, ¿no? Que va haciendo, ¿no? Como muchas Sí, explosiones exacto, chiquitas, sí, ¿no? así, empezando con los niños, niñas y así, cómo se va transformando, ¿no? Y cómo otras personas fuera de la comunidad ven y dicen, bueno, ¿qué hacen ustedes, no? ¿Qué es eso que se ve que están haciendo, pero que no le pueden poner nombre, ¿no? Como algo mágico. Sí, como magia. Y también, bueno, para las personas que escuchan el podcast, yo he sido testigo de que desde que estoy aquí, en este lugar, en esta comunidad, que muchas personas que de repente no conocen, ¿no? Esto, niños, adultos, jóvenes, y de repente entran, bueno, no sé si es por el lugar, bueno, yo creo que También, ¿no? yo creo que O la combinación de todo. sí, yo creo que de todos los factores, la sí. combinación de todo
sucede que de repente es el efecto Edu, que se enamoran, o sea, se enamoran de todo y ya no se quieren ir y dicen, wow, o sea, es que es lo que he estado buscando o no, porque también se van, pero como que es tan armonioso cómo suceden un montón de cosas a la vez, es una explosión de creatividad que vienen personas y de repente encuentran como un lugar feliz, porque hay una zona segura, un espacio de contención emocional seguro, donde le ponen nombre a esas cosas que no sabemos luego ni cómo se llaman y por qué me siento así, o esto, ¿no? Que no es habitual en la escuela. Bueno, no es que no es habitual, no sucede en la escuela, no sucede porque muchas veces ni siquiera no digo que todos, no voy a generalizar, pero muchas veces profesores no tienen ni siquiera un control o un tampoco, porque es parte de la cultura, porque también así crecieron y es también yo pienso que es algo generacional, en donde ni siquiera les enseñaron que, no sé, que se sienten felices o se sienten tristes o se sienten emocionados, asustados, ansiosos, solamente no hay un control o un reconocimiento de esas emociones, una aceptación de esas emociones, que no están mal, solamente no saben cómo se llama eso. ¿Sabes? Eso me hace recordar hace muy poco tiempo, no sé, hace mes y medio, 2 meses. No tengo la fecha exacta de cuándo ocurrió esto. Sé que pasó hace muy poco tiempo, que el secretario de Educación en México presentó una nueva propuesta de reforma educativa en donde plantea la idea de quitar las asignaturas, ¿no? De dejar de lado las asignaturas, las materias, Los grados los escolares. grados escolares y empezar a darle importancia a la inteligencia emocional y al desarrollo de la inteligencia emocional. Y entonces presenta la propuesta en el Senado de la República y todos se vuelven locos. Todos se vuelven locos diciendo que es una barbaridad, que es una aberración, que cómo es posible que esté pensando en esas cosas. O sea, todo el mundo se volteó en contra de esa propuesta, pensando que era absurdo poner atención en la manera como el secretario de Educación planteaba esta nueva reforma. Y entonces eso me hizo pensar cuando vi ese video que tenemos nosotros 6 años haciendo lo que esta reforma o este planteamiento de esta nueva reforma educativa quisiera hacer en las escuelas públicas. Y digo, wow, les llevamos 6 años de ventaja haciéndolo. Esta fue una idea, una iniciativa que todavía no tienen ni siquiera la menor idea de cómo se ve, de cómo se va a ver o de cómo se podría ver. Y probablemente como hubo una negativa tan grande, van a pasar todavía algunos años en que algo así tenga cabida, que algo así sea aceptado en un Senado. Entonces eso me hace pensar que podríamos estar pensando en que dentro de unos 4 años más o 5 años más que pudiera ser aceptada una reforma como esta, nosotros vamos a llevar alrededor de entre 10 y 12 años de ventaja haciéndolo. Y además de la experiencia de esos 10 o 12 años, tener la certeza de que estamos apoyándonos para poder hacerlo, de buenas prácticas, de herramientas que están basadas en un modelo que nos crean este cuadro, este contenedor en donde podemos llevar a la práctica estas cosas, ¿no? Donde podemos experimentar y saber qué es lo que puede ocurrir. Entonces yo me pregunto, las personas que no se acercan a este tipo de comunidades o a este tipo de proyectos como Educambiando, ¿cuánto tiempo de letargo les va a tomar empezar a hacer este cambio de paradigmas? Estamos hablando de un puente generacional de 10 años o 12 años, que yo no sé qué vaya a pasar, ¿no? En un futuro, con toda la locura que hay ahí en este mundo. Pero sí me dejó muy impactado el ver como la distancia que hay entre lo que estamos haciendo y lo que la educación convencional, en dónde está parada, ¿no? En dónde está apenas. Y pues me da también
un poco de, pues un poco de tristeza ver que todavía estemos tan lejos, pero al mismo tiempo me da una emoción de gratitud de poder estarlo haciendo. A mí me da esperanza. Sí, esperanza. Me da esperanza. Creo que también dentro del sistema se están buscando hacer cambios, ¿no? Trascendentales. Ojalá se logren, porque para mí lo más importante pues son los niños y las niñas, ¿no? Y lo que están viviendo. Y ojalá se pueda transformar todos estos planes y programas. Ojalá la gente se pudiera dar cuenta de lo necesario de esta búsqueda interna, de esta búsqueda interior, y que entre más empecemos con edades más pequeñas, va a ser mucho más fácil, ¿no? Si empezamos con los niños y niñas en las edades tempranas de 5, 6 años, ¿no? En la edad preescolar, por ejemplo. Y yo recuerdo cuando empezaba como todo este viaje también como de autobúsqueda, pues hace como pues, 15 años, y que quería como llevar a las escuelas esta cuestión de la inteligencia emocional, prácticas, ejercicios, herramientas, y literalmente estuve tocando puertas, ¿no? Estuve tocando puertas y siempre recibí una negativa. O sea, no hubo una sola escuela, creo que me dejó explicar y me dejó hacer una práctica y bueno, y como que a la vez siento que sí les hace un poco de clic, pero hay muchos temores, también hay muchos patrones, ¿no? O sea, lo que hablábamos hace rato, ¿no? De cómo debe ser la educación, de lo que se espera que los niños y las niñas hagan o terminado cierta etapa sepan hacer, ¿no? Entonces se está dejando mucho de lado la cuestión interna, ¿no? La cuestión emocional en los niños, en las niñas, estos descubrimientos, pero bueno, todo tiene que venir también de cuando se forman los profesores y profesoras como también, porque también nadie les enseña a ellos, ¿no? También nadie, los que están, porque afortunadamente también ahora yo he visto muchos maestros y maestras preocupadas por esto y buscan por su cuenta, ¿no? Están buscando, pero o sea, todavía estamos pues muy en pañales, diría yo, ¿no? Todavía estamos muy lejos de eso, pero ojalá con estas propuestas, esos nuevos programas, planes y programas que se están poniendo ahí, pues se pueda hacer algo, ¿no? Puedan las personas como empezar Avanzar un poquito. ajá, como a dar pasos, ¿no? Como no quedarse donde hace 100 años, ¿no? En la educación, imagínate. Sí, seguimos como es la misma escuela que hay ahorita en 2022. Es casi la misma que había hace 100 años. Sí, sí, sí. Sí, Que- prácticamente que- desde la Revolución Industrial no, seguimos replicando el mismo modelo educativo. Em, pero bueno, yo creo que es un tema muy amplio. sí, claro, Vamos a claro. hablarlo en los siguientes episodios, yo creo, del podcast, para invitar a las personas que están escuchando a que sigan el podcast, porque vamos a estar hablando de más temas sobre el origen de la educación, sobre emociones, sobre cómo es la adolescencia, el desarrollo, ¿no? Todos estos temas súper interesantes. Bueno, a mí me apasiona mucho hablar de esto. También sobre si la educación que ves ahora en tus hijos como papá, como Ujú. mamá o tú como joven, si la educación que estás viviendo ahora es lo que tú quieres ver en el mundo. Eso es lo que vamos a estar hablando en los siguientes episodios. No sé si te gustaría agregar algo más, amigo. Pues como dices, creo que hay todavía mucho que escudriñar, hay mucho que platicar, y que ya lo iremos desenmarañando. Nada más, creo que para finalizar me quedo con este recuerdo que lo dejo también aquí presente para la reflexión en esta deconstrucción de ideas de cómo se tiene que ver la escuela o cómo se tiene que ver el aprendizaje, la educación. Cuando he escuchado familias, cuando he escuchado papás y mamás, pero sobre todo papás, que cuando han estado probando, explorando aquí en Edu, después de un periodo de tiempo, su respuesta o sus comentarios son como, pues sí, sí veo a mi hijo muy contento, veo que disfruta mucho venir aquí, he visto que ha cambiado en casa y que está muy feliz,
Pero, pues, ¿cuándo va a aprender a leer? ¿Cuándo va a aprender a escribir? ¿O cuándo va a aprender matemáticas? Cuando va a aprender el trinomio cuadrado perfecto. Exacto, exacto. Como que esas ideas todavía los ponen muy nerviosos y los ponen así en un estado de, ay, sí, pues la felicidad de mi hijo es importante, pero hasta donde yo creo que lo más importante sigue siendo que aprenda a leer, escribir y matemáticas. Todavía no se alcanza a dimensionar que ese conocimiento ya está ahí, no va a desaparecer y no importa la edad que tengan las personas, si es necesario, lo vamos a aprender porque la capacidad la tenemos. Lo importante es que exista un interés para hacerlo. Entonces, si en algún momento no hay un interés, no es que tenga menor inteligencia, no es una persona que no sea capaz de aprenderlo. Simple y sencillamente no es el momento para él porque no le interesa, porque no le sirve, porque no es una necesidad real. Pero como tenemos todavía estas ideas de adultocentrismo, de decir, no, es que debe de aprender a cierta edad, nos asusta, ¿no? Y, sí, está muy feliz y todo, pero yo quiero que aprenda a leer, yo quiero que aprenda a escribir, yo quiero que aprenda números, así que pues nos vamos otra vez a la escuela. Sí, sí, y todo esto es un tema también aparte, ¿no? Que vamos a tratar en otro podcast, en otro episodio del podcast de la autobúsqueda. Se me hace muy, muy, muy loco, ¿no? Y muy interesante porque al día de hoy yo sigo esperando el momento en el que voy a usar el trinomio cuadrado perfecto y no lo he usado nunca. Y sigo esperando, ¿eh? Yo tampoco lo he usado, ¿eh? Yo creo que voy a tener otros En otra vida, quizá. 30 años más. Voy a seguir esperando. Le voy a poner un tiempo. Voy a probar 30 años, le voy a poner 30 años de prueba para ver en qué momento de mi vida voy a usar esa cosa que me enseñaron, que seguramente ya se me olvidó, para usarlo, ¿no? Darle, o sea, algo, ¿no? Utilidad. Utilidad. Pero bueno, entonces podemos resumir que este podcast, el autobúsqueda, pues es cuando te subes al autobús, a ese autobús que te va a llevar en un camino que no siempre va a ser lineal, una carretera o un camino, puede ser un camino todo empedrado, lleno de baches. Algunas partes a lo mejor sean pues, lisas y esté más chido, ¿no? Para ir con más velocidad en el autobús, sentir un poco el aire, ¿no? De asomarte por la ventana. Diferentes paisajes, panoramas. Y, claro. Y que poco a poco va a ir otra gente subiendo a este autobús, que va a ir subiendo gente, que va a ir bajando gente, que incluso se descomponga el autobús en algún momento y luego lo arregles. Pues porque no vamos solas, ¿no? Vamos con muchas personas y como dices, algunas subirán, otras bajarán, pero dentro del autobús seguro pasarán muchas cosas. Entonces, ¿de qué te gustaría llenar esa mochilita en el autobús? Pues yo creo que subiría unos buenos sprays para poder pintar el autobús, que no sea un autobús gris o amarillo nada más, No. que sea un autobús gato, ¿no? Como este autobús que nos narraba en el encuentro de facilitadores esta chava, no me acuerdo cómo se llama. Eva, que... Saludos a Eva. Saludos a Eva, hasta a Mérida. la península, sí. En Mérida. Este autobús gato que ella hizo, que lo llenó de juguetes, yo haría lo que ella hizo, llenarlo de juguetes, de personas. Yo creo que el contenido en sí mismo del autobús, lo más rico, yo creo que es la cantidad de personas que se suban también, que descubran que quieren subirse a ese autobús. Y la diversidad que va a haber en ese autobús. La diversidad que va a haber en ese autobús. Sí, es más bien cómo queremos que se vea ese autobús, ¿no? De cómo lo queremos transformar, porque inicialmente pues surgió así como el autobús amarillo, pero creo que a esas alturas ya no es amarillo, o no solo amarillo, ¿no? No solo es amarillo, yo creo. Sí. Y también yo creo que invitar a las personas invitar a las personas que quieran saber dónde queda la parada para tomar ese autobús colectivo, pues a que sigan escuchando el podcast, ¿no? Los siguientes episodios, yo creo que nada de lo que se diga, porque es una charla,
para invitar a la reflexión. Yo creo que nada de lo que se diga en los siguientes episodios debe ser tomado como prescriptivo, Así es. pero sí a lo mejor quedarte con lo que te resuene, o a lo mejor sembrar esa semilla de la duda, de la pregunta, para comenzar a cuestionarnos, ¿de verdad esto que estoy haciendo ahora es lo que quiero? Y, y comenzar a preguntarnos a nosotros mismos, que yo creo el camino empieza también por nosotros mismos desde el inicio, y así ir poco a poco jalando a otras personas a que se suban al autobús también, que empiecen a probar otras cosas nuevas. Creo que está chido. A lo mejor hay quien se sube, se baja y luego se vuelve a Y luego subir. se vuelve a subir, porque yo creo que hay muchas paradas Claro, también claro dentro que sí. del Sí, en autobús. esta, como en esta metáfora del autobús, tal vez aquí Edu sea una central, ¿no? Una Ah, terminal, una terminal. Oye, pero puede haber muchas otras Sí, terminales y puede haber muchas otras paradas en muchos lugares. oye, Entonces, sí. no solo se trata quizá de subirse al autobús y viajar en él y ver qué pasa, o venir aquí a esta terminal y ver qué pasa, sino tal vez también dentro de esto que resuena dentro de ti, surja esta iniciativa de decir, pues aquí también que haya una terminal para ese autobús, y que puedan llegar esas personas que quieren encontrar estos espacios, y pues para esas personas que resuenan con esta iniciativa, con esta idea de a lo mejor crear un espacio, pues estamos a sus órdenes, a su disposición, y veamos cómo nos podemos apoyar para lograrlo. Qué chido. Pues bueno, yo creo que aquí vamos a ir acabando este episodio del podcast. Los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales, por Instagram, por Facebook, que apoyen el Patreon. Ahorita no... Bueno, es que este podcast está siendo grabado antes de que todo eso exista. Pero yo los quiero invitar a que cuando ya estén en las redes sociales nos sigan, porque vamos a estar invitando a la gente a varios amigos a que vengan aquí a claro. platicar con nosotros, nosotras. eh, Hablar sobre sus experiencias también, a pasar un rato agradable aquí tomándonos un cafecito o algo rico, haga frío, haga calor. Seguramente en unos meses ya haga frío otra vez. Es zona de niebla aquí. Pero, pues, bueno, yo creo que esto ya es un hasta luego. Muchas gracias Gracias por la invitación, y por compartir, ¿no? por compartir. Por el día que nos hizo un día muy agradable y se oyen los pajaritos, todo así como un día diferente Los en Edu, cohetes. ¿no? También. Un día diferente en Edu. Estuvo chido. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos desde Rancho Viejo, Veracruz. Somos Edgar, Avi y Oscar. Y nos vemos en la próxima.